amigos, buenos días, bienvenidos. Miércoles, mitad de semana y con mucha información para compartir con ustedes. Qué gusto estar contigo, Milton, ¿cómo estás? El gusto es mío, Liz. Amigos, buenos días. Es las 7 de la mañana, son las 7 de la mañana, es las 7 de la mañana con un minuto. Hoy es 13 de abril, Día del Maestro Ecuatoriano. Un abrazo a todos los maestros que se han sacado la madre en la pandemia, sobre todo con esta nueva modalidad a distancia que han tenido que enfrentar para que nuestros estudiantes puedan seguir adelante en medio de todo lo que ha pasado. Sí, admiramos su profesión y la valoramos. Yo creo que esa pandemia también nos sirvió para reconocer ese gran esfuerzo. Ellos tuvieron que acoplarse también a la medida de las circunstancias y hacer trabajo de equipo con las madres o padres de familias que nos tocó también estar de soporte, ¿no?, dentro de esta modalidad de educación virtual. Desafío cumplido. ¿Por qué se ríe por esa frase que no encontré otra? Yo sé. Milton siendo Milton. Sí. Pero bueno, vamos a tener importantes entrevistados hoy, ¿no? Sí, esta mañana nos va a acompañar Marcela Aguiñaga, presidenta del movimiento Revolución Ciudadana. Estará con nosotros para analizar el habeas corpus concedido a Jorge Glass y a propósito de que se señala un pacto político entre el gobierno y la Revolución Ciudadana. Y sobre esto mismo y sobre cómo queda el gobierno políticamente luego de lo que ha ocurrido con Jorge Glass, estará con nosotros el viceministro de Gobernabilidad. A ver cuál es la gobernabilidad que tiene el gobierno a esta hora, Homero Castañeda. Y empezamos con este tema precisamente, lo que ha pasado una vez que ya Jorge Glass está fuera de la prisión, cuáles son los argumentos que giran en torno a esta concesión del habeas corpus. Bueno, y los argumentos básicamente son médicos. Es un diagnóstico que le dio la libertad a Jorge Glass. Entre otras cosas, según los médicos, tomaba 14 pastillas diarias entre antipsicóticos, antidepresivos y ansiolíticos. Dijo el vicepresidente Jorge Glass, quien tenía hipertensión, dijo que tenía gastritis, espondilitis, anquisolante, trastornos psicológicos. Que tenía alucinaciones, pesadillas y que, bueno, además decían que su salud y su vida en algún momento corría riesgo. Veamos el siguiente reportaje donde se explica aún más. Se siguen conociendo detalles de la audiencia en la que el ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por asociación ilícita y cohecho, consiguió salir de prisión a través de un habeas corpus en menos de 15 horas. En la diligencia del pasado 7 de abril estuvieron presentes de forma virtual el juez Diego Moscoso, Jorge Glass, su abogado, 4 médicos, un representante del SNAI, un representante de la Policía Nacional y un representante del Ministerio de Gobierno. En el resumen del acta de audiencia, el doctor Edison Barreto aseguró que Glass mantiene múltiples enfermedades, una de ellas la espondilitis anquilosante, y añadió que a Glass le toma entre 30 y 45 minutos recuperar la movilidad tras una siesta o el descanso nocturno. En la audiencia, Barreto agregó que el paciente ha tenido cuadros en los que alucina. Muchas veces ha referido que ve sangre en las paredes cuando no la hay, insectos y que escucha voces que le hablan en la noche, en la mañana, todo el día. Mientras que el psiquiatra y psicoterapéutica alemán Michael Brun señaló que cuando visitó a Glass en la cárcel tenía un cuadro psiquiátrico grave y un trastorno depresivo mayor con síntomas psicóticos, por lo que vislumbra un riesgo de suicidio alto, a lo que el representante del SNAI respondió al respecto que no se tiene nada que objetar. El juez Moscoso concedió el habeas corpus la noche del sábado y antes del mediodía del domingo, Glass salió de la cárcel de La Tacunga, visiblemente alegre, con el ánimo y la fuerza suficiente para tomarse fotos y saludar a quienes lo esperaron al salir. El hasta hace unas horas PPL, que consiguió su libertad por su estado de salud delicado, ese mismo día emprendió un viaje por carretera por más de 8 horas para participar de una concentración en el suburbio de Guayaquil. El juez Moscoso dispuso medidas alternativas como la presentación mensual en la Corte del Guayas y la prohibición de salida del país hasta que culmine la pena, que podría ser de 22 años de prisión si lo sentencian por peculado en el caso Singue. Y aunque en la audiencia se estableció que el domicilio de Glass está en el kilómetro 14,5 de Vía a la Costa, esto no significa que él deba permanecer en ese lugar las 24 horas. Cualquier lado del país puede estar. Esa es la medida en la cual el juez constitucional le dio que continúe cumpliendo su condena fuera del centro de rehabilitación social.
Joana Ramos, 24 horas. Bueno, y esa última parte, Milton, es importante también resaltarla antes de comentar lo que dijo el presidente Lasso, ¿no? Y es el hecho de que Jorge Glass no tiene un grillete, no tiene una restricción de movilidad, no tiene un arresto domiciliario. Él puede moverse, desplazarse dentro del país, porque lo que sí tiene es eso, prohibición de salida del país. Exactamente, solo tiene dos cosas, ¿no? La prohibición de salida del país y la presentación el primer lunes de cada mes ante la función judicial. Son las dos únicas restricciones que tiene Jorge Glass. El resto puede hacer lo que quiera, ¿no? Y el presidente Lasso sigue negando que haya un pacto con la Revolución Ciudadana para haber dejado en libertad a Jorge Glass. No solo el presidente, lo ha dicho el ministro de Gobierno, el consejero de la presidencia, todos los funcionarios del gobierno niegan que se haya pactado con el correísmo. Sí, lo que dicen que lo único que pueden hacer ahora es apelar a ese habeas corpus a través del SNAI, que ya lo han hecho, porque también han señalado que van a respetar la independencia de cada función del Estado. Escuchemos lo que dijo Guillermo Lasso. Pacto con el correísmo. ¿Qué pacto hemos tenido? Si lo único que hacen es bloquear al gobierno en la Asamblea Nacional, crearle problemas al plan de gobierno en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, no ha habido ningún pacto y en mayo del 21 fue público notorio que denuncié unilateralmente ese pacto y creo se retiró. Yo soy una persona que respeta la independencia de poderes, a pesar de que durante el fin de semana muchos doctores en leyes, profesores de leyes en la universidad me han dicho, tienes razón, presidente, existe la independencia de poderes en una democracia liberal, hay que respetarla, pero en este caso no. Y bueno, pues yo ahí no puedo compartir ese criterio, porque entonces estamos frente a una democracia relativa, que la respetamos cuando nos gustan los fallos de los jueces y tenemos que respetarla cuando no nos gustan los fallos de los jueces. Si el gobierno considera que hay irregularidades, pues hemos presentado una apelación ante quien corresponde, que es la Corte Provincial de Justicia. Y esperamos que la Corte Provincial de Justicia nos dé la razón, porque creemos tenerla. Pero ese es el procedimiento en un Estado de Derecho. Pero bueno, y lo cierto es que también desde la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Milton, pedirán explicaciones, han convocado autoridades para que expliquen, den su versión sobre lo que ha sucedido al haberle otorgado este habeas corpus a el ex vicepresidente Jorge Glass. Claro, están convocados el ministro de Gobierno, el ministro del Interior, el director del SNAI. Es que sí, creo que el país necesita entender muchas cosas. Por ejemplo, el día de la audiencia en Manglar Alto, ¿qué hicieron estos tres funcionarios que estaban representando al SNAI, al Ministerio de Gobierno, al gobierno en sí? ¿Pusieron algún tipo de objeción? El ministro de Gobierno ayer nos dijo que sí, pero cuando se lee el procedimiento de lo que pasó el sábado, parece que no. Sí, quedan todas esas interrogantes, por eso están llamados. También se citaría al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura y también al presidente de la Corte Nacional de la Judicatura del país. Bueno, esto en las explicaciones que se necesitan, pero ¿qué pasa con el pacto? Aquí están los partidos políticos echándose la culpa a unos a otros. Los UNES que dicen que pactaron con, los UNOS dicen que el Partido Social Cristiano pactó con el correísmo. Creo dice que no es así. Bueno, esto es tallarín político. Sí, han surgido una serie de comunicados de cada uno de los partidos estableciendo estos pactos que son negados por todas las bancadas. Veamos la siguiente nota. El Partido Social Cristiano, el oficialismo y el correísmo. Cada uno intenta posicionar su propia historia. Creo señala al PSC por tener pactos con el correísmo. El Partido Social Cristiano le regresa la acusación, pero el correísmo se desmarca y asegura que es el oficialismo el que ha pactado, pero no con ellos, sino con Pachacutic y la Izquierda Democrática, aunque en la ley de inversiones sus votos no le hayan correspondido. En conclusión, un enredo. Uno que no hace más que poner en caída libre la credibilidad de la clase política del país, creen dos especialistas. Mauricio Alarcón asegura que las tensiones políticas y la falta de transparencia hacen que tome fuerza el pedido de que se vayan todos. La credibilidad y la confianza de los ecuatorianos, en lugar de aumentar
por buenos resultados, disminuye por acciones ineficientes de actores políticos cuyos intereses particulares están por encima de los intereses del país. A eso se suma la falta de liderazgos, dice el analista Luis Córdoba. Ni desde el Ejecutivo ni desde la Asamblea se ha logrado clarificar cuál es el horizonte de aquí a un año, de aquí a 2 años de lo que va a ocurrir en el país. Y es que a casi un mes del primer año del Ejecutivo y del Legislativo, poco es lo que se ha logrado avanzar, pues ambos han quedado debiendo, coinciden, a quienes los pusieron ahí, sus electores. Los actores políticos tienen una responsabilidad enorme con nosotros, ya no solo para darnos candidatos de calidad, sino para cumplir con aquellos compromisos, aquellas ofertas que asumieron cuando eran candidatos, que utilizaron para convencernos de votar por ellos y que en este momento quizá son las que decepcionan por sus resultados respecto de las acciones emprendidas. Aseguran que aunque cada vez parezca más difícil, se deben buscar salidas, pues hay una realidad. La crisis política es insostenible. Estamos muy cerca de una situación en la que el país explote ante los resultados, ante el engaño electoral al que permanentemente hemos sido sometidos. Estamos cada vez arrinconando a la sociedad hacia una explosión social que normalmente se da en las protestas en las calles. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 7:12 y ayer la Corte Constitucional de manera unánime devolvió la ley que garantiza la interrupción del embarazo en casos de violación a la Asamblea Nacional para que ellos se pronuncien sobre el veto presidencial a este proyecto de ley como debe ser. Con esto de aquí, Milton regresa a la Asamblea y hay un plazo que está corriendo. Ese plazo vencería el 15 de abril y tendrán que ser los legisladores los que se pronuncien sobre las objeciones realizadas por el presidente de la República a este proyecto de ley. Y mañana está convocada la Asamblea para evitar que entre por el Ministerio de la Ley el veto del presidente de la República. Mañana en la noche, sobre la hora, quieren tratar de evitar, pero necesitan 92 votos para insistir en su planteamiento original los asambleístas o 70 votos para allanarse al veto presidencial. Si no tienen ninguno de los dos, entra a regir por el Ministerio de la Ley. Casi probable. 7:16 de la mañana y el excontralor Pablo Celi salió la noche de ayer de la cárcel 4 y se dirigió ya a su casa a cumplir con el arresto domiciliario, medida a la que se acoge una vez que cumplió 65 años de edad el fin de semana anterior. Así es, en su casa ubicada en el sector del Bosque, en el norte de la capital, Pablo Celi enfrentará el resto del proceso, la audiencia de juzgamiento en el caso Las Torres, que lo acusan de delincuencia organizada. Y bueno, hay 11 procesados por este presunto delito cometido y la Fiscalía continuará hoy la presentación de las pruebas de cargo contra todos los imputados en el llamado caso Las Torres. Se ha dicho en Pablo el caso... Celi, el excontralor, entonces, ya está en su casa. Perdón, Liz. Sí, no, te iba a decir que se ha dicho en el caso de él que tendrá una vigilancia permanente. Así es, 7 de la mañana con 17 minutos y seguimos en temas judiciales. Ahora vamos a hablar de Alexis Mera, el ex secretario jurídico de la presidencia de Rafael Correa, que presentó un recurso de revisión a su sentencia por el caso Sobornos 2012-2016, que está en la Corte Nacional de Justicia. Sí, ahora un sorteo determinará a los jueces que conocerán la causa. Ayer se decía que esto ya había sido aceptado, resuelto por la Corte Nacional de Justicia, quien en la noche emitió un comunicado diciendo que no existe tal resolución. Así es, pidió a la ciudadanía mantenerse informado, dijo que todavía no se ha sorteado este proceso, que no existe una resolución, que no está en trámite todavía y que será comunicado en caso de que este recurso legal al que tiene derecho el procesado en cualquier momento de la ejecución de su sentencia lo pueda revisar, pero todavía no hay un trámite al respecto. Pero es lo siguiente que se vendría para análisis. Son las 7:18 de la mañana. Vamos a hablar ahora de lo que sucede en la Asamblea una vez que el CAL calificó la denuncia contra Guadalupe Llori. Corresponde, se espera, ¿no?, que ella la ponga en conocimiento del Pleno. Se dice que sería la próxima semana, aunque no hay un plazo determinado para hacerlo. Después de todos los problemas que enfrentó tanto el Pleno para buscar la conformación de esta comisión ad hoc, luego en el CAL, pues las denuncias contra los miembros del CAL no se pudieron tramitar, solo la de Guadalupe Llori se lo hizo. Ella misma tiene que convocar a la Asamblea para que se
conforme esta comisión ad hoc que la evalúe. Está acercada a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, pero el bloque oficialista, el bloque de Creo, ayer dijo que no apoya la creación de esta comisión ad hoc. Y lo que sí, Milton, es que si ella no convoca el pleno, ya incluso nuevamente se escucha por parte de algunos legisladores la opción de autoconvocarse, y lo que ha quedado pendiente también es ver qué pasa con las otras denuncias, precisamente las que fueron dirigidas a todos los integrantes del CAL. Pero escuchemos lo que dicen dos de los legisladores, Rafael Lucero y Marlon Cadena. Esa comisión tiene que estar conformada, como dice la ley de la función legislativa, con los integrantes de quien designe las bancadas. Hoy hay 5 bancadas en la Asamblea Nacional, por lo tanto tiene que estar un representante por bancada en esa comisión. Creemos que debe ser legítima, que debe ser legal, que deben participar todas las bancadas reconocidas en la Asamblea Nacional y por lo tanto que permitan la participación democrática de todas las fuerzas que representan al pueblo ecuatoriano. Bueno, ¿y qué dice el sector oficialista? Ahí está el coordinador de bloque de Creo, Juan Fernando Velasco, negándola, Juan Fernando Flores, igual cantan, y Natalia Arias hablando sobre este tema. Y nosotros lo hemos dicho, no estamos negados a ningún proceso de evaluación, pero dentro de la ley, porque están acostumbrados ahora a pisotear, como lo hicieron durante tantos años, justamente la ley y la Constitución. Y los elementos que se constituyeron ayer tendrán que evaluarse sobre la legalidad de las acciones que están cometidas. Y por eso, en función de ello, nosotros no vamos a darle validez a algo que no tiene legalidad y sobre todo está irrumpiendo en el proceso. Y aquí no estamos defendiendo a Llori, aquí no estamos defendiéndola a ella. Aquí estamos defendiendo la institucionalidad de una Asamblea Nacional. Toda la sesión ha quedado comprometida. Tal es así que cuando se empezaron a tratar los temas no se pudo llegar a resolución en 2 de las denuncias porque los implicados estaban justamente mencionados en el proceso y todos tuvieron que abstenerse. Es decir, quedó prácticamente en el limbo 2 de esas 3 denuncias. Y la tercera se calificó en una sesión inválida, además con un problema significativo en cuanto al reconocimiento de firma. Bueno, y en la misma línea en que se manifestaron los asambleístas de Creo y de la bancada del Acuerdo Nacional, lo hizo la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, una vez más resaltando que esto se ha realizado transgrediendo lo que dicen la ley. Se burlan de nuestra Constitución y de nuestra justicia. Se hacen los ciegos frente al pronunciamiento del Procurador General del Estado y están incumpliendo con las órdenes de nuestros jueces constitucionales que emitieron unas medidas cautelares que siguen vigentes, incurriendo en el presunto delito de incumplimiento de orden de autoridad competente. Bueno, en medio de todo esto, por lo menos ayer al fin ya se tramitó en primer debate la ley de uso progresivo de la fuerza. Y hasta ahora ya está con nosotros la abogada Marcela Aguiñaga, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Gracias, buenos días, bienvenida. Abogada, ¿pacto o no pacto con el gobierno para llegar a este punto de la concesión de un habeas corpus a el ex vicepresidente Jorge Glass? Es lo que se pregunta el país. Buenos días, Liz, me disculpo por la voz. Bueno, no, sin duda alguna no existe pacto alguno con el gobierno. El gobierno que nos ha dicho que somos parte del triunvirato, que nos ha dicho golpistas, que nos ha dicho desestabilizadores, no podríamos tener pacto alguno con él. Pero podría establecerse como coincidencia que en mayo del año pasado, hace un año atrás, precisamente también se hablaba de que esta era una de las condiciones que ponía la bancada de UNES, el correísmo, para llegar a acuerdos con el gobierno, liberación de miembros de esa bancada que estaban cumpliendo alguna condena y que ahora pues se da precisamente este habeas corpus a Jorge Glass y que ya se habla de una revisión también de la pena de Alexis Mera. Mire, primero decir que en mayo pasado el gobierno nacional decidió pactar con Pachacutic. Por eso es que la señora Llori está donde está. Y mire lo nefasto que ha sido la gobernabilidad al interior de la función legislativa. Sin duda alguna, debo decir categóricamente que nosotros planteamos sobre la mesa en su momento con el gobierno del señor Lasso una comisión de la verdad que no significa impunidad, una comisión que permita valorar
si los casos judiciales se habían sentenciado en virtud de las pruebas, pero que sin duda alguna no tenía ninguna repercusión en el ámbito judicial. Por otro lado, el habeas corpus es una garantía constitucional que puede ejercer cualquier privado de libertad cuando considera que su detención es arbitraria, conforme ha pasado en el caso de Jorge Glass, quien tenía derecho a acceder a la prelibertad, que es un derecho al que tiene cualquier privado de libertad, luego de que ha cumplido más del 40% con el código anterior o más del 60% de su condena. Buenos días, abogada. Está bien afectada con su garganta, parece que celebró mucho el domingo. Así que le voy a hacer un par de preguntas de verdadero y falso para que sea más fácil. Porque los partidos políticos están peleando a ver quién pactó o no con el correísmo. Los socialcristianos dicen que fue Creo el que pactó con ustedes y Creo dice que ustedes con el Partido Social Cristiano. ¿Con cuál de los dos? Mire, nosotros no hemos pactado con nadie. El Partido Social Cristiano, que representa históricamente la componente en el Ecuador, no puede venir a dar clases de moral a ningún tipo de organización política. Así que pactos no hay. Lo que han existido son exigencias claras en el ámbito de cumplimiento, por ejemplo, de las medidas cautelares de CIDH de Jorge Glass, que eso estaba en manos del gobierno nacional. Lo que se ha hecho es requerir los informes ante el SNAI, situación médica legal del procesado, el ingeniero Jorge Glass. Y también lo que es importante decir es que antes criticaban la supuesta metida de mano en la justicia y hoy le piden al señor Lasso que meta la mano en la justicia y que incumpla un mandato judicial. Esas son las dobles morales del Ecuador, ¿no? Lo que ha pasado con el sector oficialista es mera coincidencia, porque dicen la libertad de Glass a cambio de la ley tributaria, la actitud de la bancada de UNES en el momento de la votación de noviembre de la ley tributaria. Ustedes, después de todo lo que pasó con la ley de inversiones, por ejemplo, no negaron, algunos asambleístas, tanto de UNES como de Creo, de que los diálogos entre estos dos sectores se podían dar para llegar a acuerdos puntuales. Esos diálogos siguen, esos diálogos están en marcha, porque además de todo lo que pasó con la negativa de la ley de inversiones y las denuncias del presidente Lasso, que disparó contra Izquierda Democrática, contra Pachacutic, que se quedó prácticamente solo, todos dijeron, el presidente regresa a ver al correísmo, y el correísmo lo sigue viendo. Mire, nosotros hemos sido una oposición frontal, constitucional, legal. Hemos dado alternativas económicas al gobierno nacional, pero sin duda alguna, digamos, el gobierno nacional decidió formar una bancada a la que al parecer convencía a través de favores, de cargos, de posiciones, tanto así que se ve forzado el gobierno del señor Lasso a denunciarlos. Eso es lo que deberíamos todos criticar. Nosotros hemos sido sumamente frontales en nuestra lucha a favor de nuestros procesados, de nuestros presos políticos. Hemos mencionado que parte de nuestra histórica lucha política es la reivindicación de la justicia, el poder obtener la verdad de las cosas, no a través de procesos amañados o en virtud del poder de las circunstancias, como dijeron en algún medio de comunicación. Así que yo creo que el gobierno del señor Lasso ha tenido mucha claridad con la bancada de la Revolución Ciudadana. Nosotros dimos una alternativa en el económico urgente, no se aceptó. Dimos nuestra posición de qué cosas debían cambiarse en la ley de inversiones, tampoco se aceptó, y ahí está nuestra posición. Y creemos que sigue siendo nefasta la dirección de la señora Lloris al interior de la función legislativa. Así que nuestra posición será que ella tiene que ser evaluada conforme están mocionando nuestros compañeros legisladores. Y ahí tendrían una coincidencia con el Partido Social Cristiano, por ejemplo. Pero quiero regresar al tema del habeas corpus al ex vicepresidente Jorge Glass. Usted decía es un recurso al que él tenía el derecho a acceder como cualquier otro interno, pero ahí usted también tiene que haber escuchado los cuestionamientos como abogada que es sobre la celeridad de ese proceso y por qué presentaron esa solicitud en Manglar Alto cuando no era el territorio, él estaba en Cotopaxi. Bueno, eso hay que mandarlos a leer a algunos abogados que hablan cualquier cosa. Un habeas corpus se puede presentar ante cualquier juez de cualquier jurisdicción y eso fue lo que sucedió. Más cuando el señor Jorge Glass ya había pagado por demás su condena,
tenía derecho a la prelibertad, donde había sido negada más de 4 ocasiones. Y adicionalmente a eso, vale anotar que días anteriores al habeas corpus había una situación de emergencia en los centros carcelarios, y aparte de eso hay valoraciones médicas que por demás dicen, tanto de médicos nacionales como de médicos internacionales, la grave situación la grave situación médica por la que atraviesa el señor Jorge Glass. Por lo tanto, había más de un elemento dentro de esta garantía constitucional que permitió dar al juez este habeas corpus. Así que desde mi punto de vista jurídico, el habeas corpus está plenamente concedido. Pero hay, como le digo, hay muchos que señalan irregularidades. Usted aquí ya ha dicho que no las hay, que no le llama la atención tampoco la celeridad, y otros que se preguntan si es que ya lo estarían esperando en México al ex vicepresidente Jorge Glass. No, Jorge Glass es un hombre que representa valentía. Jamás él estaría en la posición de dejar el país. Él considera que hoy es el momento de recomponer su vida, dedicar a recuperar su salud, una salud altamente deteriorada en un centro de privación de libertad, donde no recibió sol por más de casi que 15 meses. Ya se imagina las vulneraciones a los derechos humanos a los que ha estado sujeto. Por lo tanto, él en este momento tiene que recomponer su vida con sus hijos, con sus seres queridos, y por supuesto luego pues él se hará los planteamientos que necesite para llevar adelante su vida. ¿Usted sabe dónde está Jorge Glass en este momento? Porque, claro, no tiene ningún tipo de restricción más que la salida del país, pero es altamente probable que la apelación pueda trascender y en la Corte Provincial de Santa Elena se pueda revertir. Es una probabilidad. ¿Qué pasa si es que se revierte? ¿Jorge Glass volverá a la cárcel? ¿Se va a entregar? Bueno, mire, yo no me quiero adelantar ante supuestos. Yo lo que sí creo es que la norma penal debe ser aplicada para todos, no solo para unos. Así como se quejan de la celeridad del habeas corpus, deberían quejarse también de la celeridad del caso Sobornos. Y también deberían indignarse muchos medios de comunicación de la pretensión de indemnización que buscan los señores Isaías. Así lo que quiero decirles es que Jorge Glass, entiendo que está en la ciudad de Guayaquil. Desconozco ahora mismo, yo estoy fuera del país, pero tan pronto regrese seguramente me reuniré con él y rechazo categóricamente todas esas posiciones de rumores mal habidos, insidiosos, que pretenden decir que Jorge Glass abandonará el país. Eso no es cierto, lo niego categóricamente, y por supuesto él tendrá que cumplir aquello que ordenó el juez, que es presentarse una vez al mes físicamente ante, me parece que la Corte Provincial de la ciudad de Guayaquil. Otro tema que se ha cuestionado mucho, abogada, y que se ha visto en las imágenes es cómo salió Jorge Glass de la cárcel. No compadece con todo el diagnóstico médico que se argumentó y que usted lo acaba de decir. La situación de salud de Jorge Glass muy deteriorada, pero cuando salió de la cárcel salió como un rockstar a ser recibido por sus simpatizantes. Así nomás. Bueno, me parece que su comentario es absolutamente fuera de lugar. Una persona físicamente, porque no necesariamente las enfermedades mentales se pueden ver en el físico. Y eso es importante también saberlo. El deterioro de los derechos humanos de Jorge Glass tiene afectaciones que lo reconocen informes médicos de especialistas, psiquiatras, psicólogos a nivel internacional y que constan en el debido proceso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Si algo no puede deshumanizarnos es la política. Si algo no podemos construir es una sociedad de odio. Si algo no podemos construir es esto de decir, es como lo vi bien, no tiene ninguna enfermedad. ¿Cómo usted puede saberlo, mi querido periodista? Yo no estoy diciendo que no tiene ninguna enfermedad. Lo que usted dice que salió como un rockstar, me parece, créamelo, de la forma más humana, se lo digo, poco empático. Se lo digo desde el ámbito de una persona. Es una persona que ha estado privada de libertad. No salió a recibir el saludo. Ha sido una persona, de sus coidearios. Una persona que no ha visto el sol por 15 meses. Imagínense qué deterioro puede tener. ¿Qué querían? ¿Verlo humillado? Sí. Eso es lo que quería el Ecuador o algunos y no solamente odiadores. No solamente es un daño psicológico, como usted dice. Hipertensión, gastritis, espondilitis anquilosada. Perdóneme. Créamelo, el Ecuador somos más que eso. El Ecuador somos gente que amamos, no somos gente que solamente odiamos.
¿Me deja terminar de contestarle? Yo no estoy diciendo que no está enfermo. Estoy diciendo que la forma como salió y fue recibido no determinada. Usted dice que es psicológico, pero yo le voy a decir que no es solamente psicológico, sino es físico. Hipertensión, gastritis, espondilitis anquilosante no son enfermedades psicológicas, son enfermedades físicas. Entonces, y también tiene un cuadro que seguramente por informe de confidencialidad, seguramente usted no lo tendrá a la mano, así como tampoco lo tengo yo, pero lo sé. Lo que quiero decirle es que él fue recibido con el cariño de la gente, que no se merecía eso, yo creo que se merecía eso y mucho más. Lo que sí le pido es que ese comentario deja notar lo que somos los ecuatorianos. Los ecuatorianos somos gente buena, somos gente que perdona, somos gente que amamos. Y la política jamás podría deshumanizarnos. Créanmelo, para eso yo no hago política. Ok, si le molestó mi comentario, lo retiro y me disculpo. Pero creo que estuvo... No. Sí, pero creo que sí estuvo planificado que todo el país vea que hay un apoyo a Jorge Glass, ¿o no? Bueno, mire, nosotros nos enteramos, yo estaba fuera del país, bueno, sigo fuera del país, y nos enteramos en muy pocas horas. Se movilizaron los compañeros que estaban más cerca, los compañeros de La Tacunga, los compañeros de Pichincha. Usted vio autoridades electas nuestras que lo acompañaron en el recorrido de su caravana. Y bueno, armamos todo en muy pocas horas. Y eso quiere mencionar y quiere decir que por más que algunos crean que el correísmo está muerto, está más vivo que nunca. Así que no nos tengan miedo, a los adversarios políticos se los derrota en las urnas, no con infamias. Así que yo más bien invito a que la política tenga mayor decencia en el Ecuador. Y usted acaba de decir, abogada, tuvimos pocas horas, por eso fueron a recibirnos los coidarios o los simpatizantes que estaban cerca. Quiere decir que a usted también le llama la atención la celeridad con que se llevó todo a cabo. Desde que se presentó el habeas corpus, se fijó la audiencia, se resolvió y salió el señor Jorge Glass. No, a mí lo que me sorprendió fue la rapidez con lo que mis compañeros militantes se organizaron. La verdad, yo pasé en el teléfono organizando lo de Guayaquil y la verdad es que la movilización fue increíble. Yo solamente le tengo agradecimiento a los cientos, miles de militantes que siguen levantando la bandera de la Revolución Ciudadana. ¿Y qué viene ahora, abogada? ¿Qué viene ahora? Porque mire usted, ya salió el señor Jorge Glass, inmediatamente se habla de una revisión también sobre la sentencia, el caso del exsecretario de la Presidencia, Alexis Mera, y algunos dicen pues que ya vendrían otros nombres en carpeta. ¿Son coincidencias? Mire, son recursos al que tiene derecho a presentar cualquier procesado. El recurso extraordinario de revisión es un recurso que se puede presentar en cualquier momento y eso entiendo que está haciendo la defensa técnica del señor Alexis Mera. No conozco el detalle procesal de cada uno de esos casos, pero sí quiero decirle que como abogada soy respetuosa del Estado y los procesos legales. Cada procesado tiene derecho a presentar todas las herramientas jurídicas que constitucionalmente se permite y que la ley da cabida. Por lo tanto, no debería sorprenderles. Lo que debería sorprenderles en el Ecuador es que se le pida al presidente por parte de algunos opinólogos, ahora sí, métale la mano a la justicia, no cumpla los mandatos judiciales, persiga al señor Glass, dele seguimiento extrajudicial. Esas son barbaridades que solamente podrían cometerse en un Estado dictatorial. Al país le ha llamado la atención que para unos sí, para otros no se actúe con tanta rapidez. Milton, ya cerramos. 7:40. Sí, una última pregunta, Marcela. ¿Tienen algún tipo de reunión de la Revolución Ciudadana en México ahora mismo? No, para nada. Yo vine por unos temas familiares, así que tranquilos. No hay Castañer, viceministro de Gobernabilidad del Ministerio de Gobierno. Viceministro, gracias por acompañarnos. Viceministro de Gobernabilidad, ¿qué gobernabilidad le queda al gobierno después de lo que ha pasado en las últimas horas? Muy buenos días, Milton. Un saludo, Liz, y a todo el pueblo ecuatoriano. Nos queda gobernabilidad. La gobernabilidad no solo depende del Estado, del gobierno, depende de todos los sectores. Y nosotros ahora con el nuevo ministro, con Francisco Jiménez, hemos emprendido un trabajo de relacionarnos con todos los sectores sociales, de recomponer esas fracturas que habían, de hablar con los sectores políticos y tratar de que este vehículo en el que estamos todos, el Ecuador, pueda llegar a consensos mínimos. Es difícil, pero para eso estamos.
El gobierno tiene que extender la mano, tender estos puentes para poder encontrar consensos, para poder encontrar acuerdos que nos permitan caminar en el desarrollo del país. Previo al sábado de la liberación de Jorge Glass, el gobierno ya estaba peleado con los políticos. Ahora el gobierno parece peleado con el pueblo, porque haya o no haya pactado el gobierno con el correísmo, aquí hay un problema político por la salida de Jorge Glass para el gobierno. ¿No lo ven así ustedes? Existe un problema, no solo diría para el gobierno, para toda la clase política. Es decir, el peor mensaje que se puede dar en una sociedad es un mensaje de impunidad, un mensaje en que una persona roba, hace mal uso de los recursos de los ecuatorianos, es sentenciada, es detenida, sale y no ha pasado absolutamente nada. La impunidad, ya digo, genera incluso un mal ejemplo, una multiplicidad de que se puede delinquir y que no sucede nada. Esto ha golpeado a toda la clase política y al gobierno y nos preocupa. Pero quiero ser categórico y aquí tiene que entender la ciudadanía que el gobierno no tuvo o no tiene nada que ver en la liberación de Jorge Glass. Este es un problema de la justicia. Es el mal uso de una garantía constitucional como el habeas corpus, que sirve para dar una protección idónea, eficaz a personas privadas de la libertad en donde está el riesgo a lo mejor su vida, la vulneración de sus derechos, tortura, y que aquí de manera irregular, por quinta vez se intentó y le salió, sorprendieron a las autoridades en un proceso irregular en la provincia de Santa Elena, en donde se permitió la liberación de Jorge Glass, pero también tiene que tener claro la ciudadanía que la condena sigue. Es decir, esto es solo un cambio de las medidas porque presuntamente el juez decidió que estaba en riesgo la vida de él. Viceministro, buenos días, pero precisamente por todo lo que usted acaba de mencionar es que el país dice, pero realmente fueron los representantes del gobierno y defendieron lo que tenían que defender, porque parece que los argumentos no fueron lo suficientemente sólidos de los representantes del gobierno en esa audiencia. Mire, los representantes del gobierno en primera instancia, porque este proceso ha sido irregular, primero por dónde se dio, es decir, el trámite de una garantía tiene que darse en el lugar en donde se dio el hecho. Aquí el juez determinó que no se conocía el paradero de Jorge Glass. Se hizo una primera convocatoria en donde no estuvieron los representantes del gobierno el 8 de abril. El 9 de abril a las 12 de la noche, un poco más de las 12 de la noche, se vuelve a hacer esa convocatoria. En 2 horas se les llama a los representantes del gobierno. Estuvo la Policía Nacional, el Ministerio de Gobierno, que no son actores procesales. Estuvo el representante del Servicio Nacional de Atención. Y dijeron que no había nada que objetar. Del SNAI. No, sí se objetó en la resolución. El representante del SNAI objeta sobre la acumulación de penas, pero aquí el juez consideró frente a los certificados de salud, frente a los riesgos que podía correr el detenido Jorge Glass, que debía darle el habeas corpus. Ahora, pero hablamos de un detenido, que forma parte, que tiene una sentencia por un caso emblemático de corrupción. Y si bien desde el gobierno han dicho no vamos a intrometernos en otra función del Estado porque estamos en un derecho democrático, eso ha sido enfático en resaltar el gobierno, pero el país dice, ¿y entonces qué van a hacer también? Porque usted mismo señaló todo lo que encierra el caso Sabornos. ¿Cómo van a hacer para restituir la confianza de un país que duda de si hubo un pacto o no? Con hechos, no qué vamos a hacer, qué hicimos. El día lunes, el Servicio Nacional de Atención Integral a las Personas Privadas de la Libertad, el SNAI, ya presentó la apelación porque queremos que con la misma celeridad, como en minutos se dio esta resolución de este juez de primera instancia, ahora la Corte Provincial de Santa Elena, que tiene 8 días y han pasado 2, resuelva esta apelación y vea si es que hubo irregularidades o no. Y aquí quiero ser claro, Liz, que en un Estado de Derecho pasa la institucionalidad en el respeto a las funciones del Estado. Nos acostumbramos a que se sentencie desde una sabatina, que se cierren medios de comunicación, se sentencia a periodistas, a los policías del 30S, que se maneje el Consejo Electoral, la Fiscalía, la Contraloría. Eso no es un Estado de Derecho.
En un Estado de Derecho se tienen que respetar las funciones del Estado. Mire, Alexis Mera, en el gobierno anterior, mandó una carta a los jueces de Manabí diciendo que se abstengan de dar una sentencia a favor de unos jubilados o que se atengan a las consecuencias. Eso era injerencia en la justicia. El Ecuador no puede manejarse así. Debe haber ética, decencia y respeto a las funciones del Estado, y el presidente de la República ha sido claro que no meterá las manos en la justicia y que respetará las sentencias, y como Estado, como gobierno, ya apelamos y agotaremos las últimas instancias de este rato también, apoyados de Procuraduría, de Fiscalía, para que esa sentencia se revea en esta apelación. Jorge Glass no tiene ningún tipo de restricción para caminar libremente por el país, porque él está en libertad condicional. Lo único que no puede es salir del país. ¿Cómo el gobierno puede garantizar de que Jorge Glass no se vaya? Ya lo dijo Marcela Aguinaga hace un momento, que ha hablado con Jorge Glass y que él no tiene ninguna intención de abandonar el país. Pero ante la posibilidad de que se cambie y se le vuelva a emitir una orden de prisión para regresar a la cárcel, es una posibilidad de que él se pueda ir. Mire, en esta decisión, en este habeas corpus otorgado por el juez, cambia el tema de cumplimiento de la pena. De cumplimiento, no de cumplimiento de la pena sigue, pues, le está cumpliendo afuera. Pero las condiciones en que sigue la pena, es decir, que no se ha borrado la sentencia, no es que muchos dicen, no, ya quedó libre. Él no tiene arresto domiciliario, tiene que presentarse cada mes ante la justicia, pero el gobierno en este caso ha articulado con Migración, con Policía Nacional, por orden del ministro de Gobierno Francisco Jiménez, que se garantice el que Jorge Glass cumpla estas condiciones, ¿no? Y por eso, repito, pedimos celeridad a que la Corte resuelva lo más pronto posible sobre la actuación irregular de este juez de Manglaral. No pueden garantizar que Jorge Glass no salga del país. Mire, si usted le pregunta a Homero Castanier que si él puede garantizar, yo no puedo garantizar. No, usted no lo puede hacer, pero el aparato estatal... El Estado está trabajando en eso, se está recibiendo los reportes. ¿Qué puede hacer? Tenemos que cuidar que él cumpla lo que dicen las medidas. Él tiene prohibición de salida del país, o sea, y el Estado ecuatoriano tiene que controlar las fronteras por parte de Migración. Solo pueden cuidar las fronteras. Es que esa es la única manera. O sea, no pueden estar afuera del condominio, con policía. Es que no existe arresto domiciliario. Él puede salir y libremente realizar sus actividades en lugares públicos, en lugares privados. Esas son las condiciones de esta habeas corpus irregular que se le dio en este fin de semana. Pero mire, viceministro, justamente el ministro de Defensa nos acompañaba esta semana también y él reconocía lo difícil de controlar las fronteras. Y ahora ustedes apelan a ese control de la frontera como para tener cierta garantía de que el ex vicepresidente Jorge Glass va a someterse al cumplimiento de lo que ahora se le ha impuesto y que no se va a dar ningún tipo de fuga. Miren, lo que sucedió el fin de semana sorprendió al país, a todas las autoridades, porque ese fue el objetivo, sorprender y dar esta acción, esta protección constitucional entre gallos y medianoche, ¿sí? A tropezones. Ahora nosotros ya hemos tomado todas las medidas para que eso no se dé, y esperemos que no se dé, por bien del mensaje que tiene que darse a la sociedad ecuatoriana. Sería terrible que el sentenciado Jorge Glass huya del país, como lo han hecho otras personas, dejando no solo una estela de impunidad, sino de no cumplir la condena y la pena. Pero ayer el mismo ministro de Gobierno reconocía también el impacto político que, si eso pasara, pudiera llegar a tener. Y si ahora tienen una dificultad de llevar a cabo sus proyectos a través de la Asamblea y están enfocándose, apuntando a una consulta popular, si algo así pasara, eso va a complicar el escenario que ustedes tienen como as bajo la manga, que es la consulta popular. Porque ahí ya no va a ser la Asamblea, sino el país. No ha sido fácil para el gobierno asumir este tema. Ya digo que no solo pienso ha golpeado al gobierno, sino a toda la clase política, porque el comentario en la calle es: así son los políticos, roban, manejan de manera irregular los recursos.
y después no cumplen o cumplen con condiciones de privilegio las penas. Pero en el caso de la consulta popular, esa es una opción, una posibilidad de que el presidente de la República puede consultarle al pueblo ecuatoriano. Pienso yo en una obsesión sana que él tiene de generar empleo primeramente, de mejorar la institucionalidad y de también garantizar la seguridad ciudadana, que van a ser los 3 ejes de las preguntas que se están preparando, y esperemos que ya a finales de este mes sean remitidas a la Corte Constitucional para ponerle en consideración del pueblo ecuatoriano. Viceministro, si ustedes estaban conversando en la Asamblea con Revolución Ciudadana para algún tipo de acuerdo, y ahora ni de chiste, me imagino. No, hay que conversar con todos los sectores. Mire, le digo en el caso personal que conocemos, y no solo mío, también del ministro Jiménez, que ha sido asambleísta, yo fui asambleísta, hay que conversar con todos los sectores. Existen legisladores valiosos en todas las bancadas y hay que llegar a acuerdos, pero hay que llegar a acuerdos claros, transparentes. Hablar de este supuesto pacto entre el gobierno para la liberación de Jorge Glass son conjeturas, son temas que no tienen pies Marcela ni Aguinaga cabeza. que lo que pidieron fue una comisión que independientemente investigue. ¿Alguna vez el correísmo le pidió al gobierno intervenir en la liberación de Glass? No, absolutamente no. Ellos pretendían la creación de esta supuesta comisión de la verdad que investigue y que pretenda a lo mejor sacar informes y dejar en impunidad todo lo que se ha investigado, todo lo que se ha sancionado, se ha sentenciado. Y no ha habido ningún tipo de pacto oscuro y peor aún, hablar de una liberación. Yo aquí quiero traer las palabras del presidente. Con la corrupción no se tranza. No, con la corrupción no se tranza. No se puede transgredir. No hay líneas que no pueden ser tocadas, y en este tema de la corrupción el presidente, incluso hacia nosotros, los funcionarios públicos, nos puso un código de ética, peor hacia terceros que le deben al pueblo ecuatoriano. Gracias.